hay que recuperar, y esto es importante que lo diga, los proyectos con energías renovables. Se ha entendido mal la propuesta de energías renovables. Hay enemigos internos de las propuestas de energías renovables que esgrimen discursos falsos. Los que proponemos energías renovables no decimos que no exportemos ni produzcamos más petróleo. De hecho, es lo contrario. Y Clodoaldo, quisiera un momento para explicar esto. Sí. Eh, Cuando hablamos de energías renovables en Venezuela, un país petrolero, tenemos más razones para ser renovables que en un país no petrolero. ¿Por qué? Por lo que he explicado antes. Si nosotros estamos quemando el gasoil para generar electricidad, lo estamos dejando de vender. Estamos dejando de recibir ingresos por eso. Nos estamos hundiendo en nuestro propio, como diría, hundiendo en el excremento del diablo. Pero nunca mejor dicho, porque no lo estamos vendiendo, estamos hundiendo en nuestra propia brea, ¿no? Quemándola para nosotros tener una vida improductiva, porque no estamos exportándolo y produciendo ingresos con esto. ¿Qué ganamos con las energías renovables? Liberar ese gasoil. Ese gasoil ya no lo quemaríamos en Termozulia, no lo quemaríamos en Planta Centro, que no es gasoil, pero fue el oil. No lo quemaríamos en Argimiro Gabaldón, no lo quemaríamos en Nueva Esparta, en las plantas de Margarita, sino que lo exportaríamos. Ahí sí creo yo que la tarifa puede ser la que es. Los litros de gasoil venezolanos tienen un mercado natural. El mercado natural es el mercado norteamericano en Texas, donde se vendían estos litros de gasoil. Por lo tanto, 750 millones de litros de gasoil al año son alrededor de $1.000 millones solo por el gasoil que se iba a quemar en estas máquinas. $1.000 millones que el país dejaba de percibir, porque al no vender ese gasoil y quemarlo, pues bajan los ingresos nacionales en $1.000 millones. Para quemar un gasoil en unas máquinas ineficientes, contaminantes, acidificantes, provocadores de lluvia ácida, provocadores de partículas suspendidas que generan contaminación y daño a la salud, porque aparte se instalaron cerca de centros densamente poblados, nada de esto se controló, nada de esto se arregló. Y aparte ya una inversión que independientemente de eso se perdió. Entonces se perdieron los miles de millones de dólares en gasoil y los $3.000 millones en inversión. Y esto fue la misión Revolución Energética, un fracaso absoluto y grotesco. Aparte de la misión Revolución Energética, hay que decir otra cosa. Las plantas que vimos en el Zulia, que ya así no es solamente en el Zulia, las plantas que expliqué antes, cómo iba cayendo y todo eso, funcionaban todas con gasoil. Y no solo en el Zulia, sino en Lara, en Margarita, en el centro del país, todo se le ponía gasoil. Un gasoil que evidentemente viene de las refinerías nacionales, o venía, porque ya no es así, pero venía de las refinerías nacionales. Las refinerías nacionales entonces tenían que aportar esta cantidad que dice aquí, casi 8 millones de litros de gasoil al día. 8 millones de litros de gasoil al día, multiplicado por $1.5 el litro de gasoil, son 12 millones de dólares al día, solo para generar electricidad, porque estamos generando con gasoil. 12 millones de dólares al día por 365 días al año son miles de millones de dólares para quemar gasoil en un sistema que no se cobra el retorno y quitarle ingresos a PDVSA. Porque si PDVSA los 8 millones de litros de gasoil se los da a Corpoelec gratis y no los vende, ¿de dónde va a sacar PDVSA dinero para mantener las refinerías? Pregunto, ¿de dónde lo va a sacar? Si no tiene ingresos por el gasoil que produce. No tiene ingresos porque los ingresos en dólares que percibía, 12 millones de dólares al día que percibía, ya no los percibe. Entonces, ¿cómo le va a hacer mantenimiento a las refinerías? Esto es obvio. Es tan obvio que no se puede pensar que es un error. Los 50.000 barriles que vendíamos, ahora los quemamos. Y si los quemamos, caemos a cero. Y si caemos a cero, no tenemos 12 millones de dólares al día para mantener a la industria petrolera. Y si no la mantenemos, evidentemente, año tras año, las refinerías van a producir menos barriles de gasoil. Esto es obvio, pues si no le hace mantenimiento, entonces menos gasoil va a producir. ¿Y por qué no le hace mantenimiento? Porque es un saboteador. No, porque si yo te estoy regalando el gasoil a Corpoelec y Corpoelec no me lo paga, y si me lo paga, me paga unos bolívares irrisorios. Y con esos bolívares yo no le hago mantenimiento a las refinerías. Y entonces las refinerías van produciendo menos gasoil. Y cuando producen menos gasoil, hay menos gasoil para las plantas y hay menos generación eléctrica y vamos
una espiral autodestructiva, que es esta espiral de acá. El ciclo autodestructivo de las termoeléctricas en un país petrolero dependiente como Venezuela. Es decir, primero se pusieron a comprar termoeléctricas con gasoil basados en un discurso demagógico, hipócrita, populista y totalmente antipatriótico de decirle a la gente que en los países petroleros la gente se tiene que tragar el petróleo. Algo falso, sepan. Sí, aquí se dijo, Venezuela como es petrolera, ¿por qué tiene que generar con otras cosas? El pueblo tiene que disfrutar de su petróleo quemándolo, ¿verdad? Si vamos a generar electricidad, si somos petroleros, generemos electricidad con gasoil. Falso, absolutamente disparatado. ¿Esta idea de quién fue? ¿Saben? Fue de un señor llamado Bernard Momer, asesor de otro señor llamado Rafael Ramírez, todos provenientes de un partido llamado PRB Ruptura, un partido que fue el partido que llegó al poder, que fue no tengo nada contra PRB, nada, estoy diciendo, llegaron, Momer estuvo en la guerrilla, fue asesor del presidente Chávez, un señor que actualmente está procesado en Europa por manipular los precios del crudo venezolano en el mercado europeo para hacer estafas y hacer grandes negocios. Este señor fue el de esta fabulosa idea de que nosotros, como éramos petroleros, quemáramos gasoil. Entonces, bueno, ya por ahí, incluso muchos artículos de intelectuales de izquierda venezolanos que justificaban la política petrolera de Chávez, básicamente esos artículos eran plagios de todas las ideas de Momer, el genio petrolero venezolano, el que nos llevó a la ruina. Hay que recuperar, y esto es importante que lo diga, los proyectos con energías renovables. Se ha entendido mal la propuesta de energías renovables. Hay enemigos internos de las propuestas de energías renovables que esgrimen discursos falsos. Los que proponemos energías renovables no decimos que no exportemos ni produzcamos más petróleo. De hecho, es lo contrario. Porque es una energía que no tiene un costo de fuente primaria, por tanto, no hay nada que retribuir, que se paga con lo que se exporta liberado de este combustible, que ya no se quema, sino que se genera con viento y sol. Tenemos un ingreso que nos hace, y hemos sacado esta cuenta, que un parque eólico en Venezuela en 4 años y medio está pagado. Está pagado por el gasoil que libera, por el gas que libera. Pero entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que empezar a articular, que nunca se ha hecho, porque yo he trabajado en el Ministerio de Energía Eléctrica, una verdadera articulación entre PDVSA, petróleo y energía eléctrica. Esto no existe. No existe en la práctica. Existen las leyes y existe, pero en la práctica no. Pero si logramos esto, articular, mira, vamos a liberar gasoil y gas para que tú exportes, finánciame los proyectos de energías renovables, liberamos esto y estos ingresos repercuten en la recuperación de la inversión, esto sería una solución de mediano y largo plazo sostenible para Venezuela que se pierde de vista. E incrementaríamos nuestras exportaciones, cambiaríamos nuestra matriz energética, la haríamos sustentable, los costos de energía serían menores y eso repercute en ¿qué? En la productividad. Los costos de energía repercuten directamente en la productividad, la competitividad. Nos serviría la energía eléctrica generada de forma limpia, también repercute en la posibilidad de tener un sistema de transporte ferroviario nacional limpio, con energía eléctrica limpia, generada de forma limpia, y esta sería una solución de verdad sostenible. ¿Qué pasa? Que lamentablemente cuando se habla de soluciones y se piden tiempo, el Estado ha recurrido a soluciones de muy corto plazo que duran no más de 3 meses o 6 meses y nos dejan en una situación peor. Esto lo hemos visto en el Zulia. En el Zulia recientemente, con la planta Termozulia 1, se han aplicado soluciones realmente, en términos europeos, chapuceras. En Paraguaná y en La Guajira, si conocemos el mapa venezolano, vemos que esto es una misma cuenca, bueno, es la forma incluso geográfica, es como una bandera de la península de Paraguaná, y es una bandera porque los vientos que inciden allí, los vientos alisios, son el mayor potencial eólico de América Latina. O sea, nosotros somos el país con mayores reservas petroleras del mundo, con las cuartas reservas de gas del mundo, y el país latinoamericano con el mayor potencial eólico de América Latina. Y no lo aprovechamos. Pero tenemos el negocio redondo si nosotros aprovechamos el potencial eólico, que el viento es gratuito, de Paraguaná y La Guajira, para vender nuestras reservas petroleras, como dice el Plan de la Patria, no sé, 5 o 6 millones de barriles de petróleo, porque no estamos en contra de eso,
de forma óptima, porque no reduciríamos el consumo doméstico y lo incrementaríamos. Hay enemigos internos de las propuestas de energías renovables que esgrimen discursos falsos. Los que proponemos energías renovables no decimos que no exportemos ni produzcamos más petróleo. De hecho, es lo contrario. Se puede recuperar. El del Zulia, lamentablemente, pues actualmente hubo un proceso de vandalización donde se produjeron hurtos, pero el día que se quiera recuperar, se recupera, porque las obras civiles, que es el 70% del costo, no se hurta, la obra civil está. Y la mayor parte de los equipos de gran costo están. Por tanto, la recuperación es una cuestión de intenciones que no se han tenido. El ministro Mota estuvo allí, visitó y esperábamos que se recuperara y no se hizo. El parque eólico de Paraguaná, que es el otro que se construyó, perfectamente recuperable, no está generando actualmente. Igual que el del Zulia, no están generando. No pueden generar porque las obras nunca se terminaron. Hay que decir que aquí se hizo algo bastante incorrecto, que era inaugurar obras sin culminar, y esto pasó en el Zulia y pasó en Paraguaná. Se inauguraron obras que no estaban realmente terminadas. Y lamentablemente después que se inauguraron, pareciera que el que lo hizo se creyó realmente que estaban terminadas y ya no se hizo más.